Daniel Stico, que es un amigo de este programa, que es economista y es el editor de la sección Economía de Infobae. Daniel, Mariano Pérez de Ulate, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo andás? Igualmente, Mariano, gracias por llamarme. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Te voy a robar 10 minutos para pedirte una opinión sobre cómo ves este proyecto que presentó ayer el gobierno, que va a requerir un trabajo legislativo, el principio de inocencia, ley de principio de inocencia fiscal, y Ujú. que en principio, antes de hablar con vos, estuve haciendo un pequeño punteo de las cosas más importantes del proyecto. Ajá, Entiendo yo que apunta mucho a modificar todo lo que es lo penal tributario, ¿no? claro, y vos sabés, Mariano, que el gobierno está convencido que gran parte de los ahorros en los colchones es producto de la desconfianza que hubo en los últimos 20 años, para no decir 30, no en el sistema bancario, porque el sistema bancario argentino siempre fue sólido, siempre tuvo respaldo, liquidez, sino las confiscaciones a las cuales recurrentemente nos fueron sometiendo diferentes gobiernos, ¿no? Para no ir más lejos de la hiper o desde el Rodrigazo, que ayer se cumplieron, antes de ayer, 50 años, hasta el plan Bones perdón, el plan Bones de Carlos Menem cuando a la salida de la hiperinflación Ujú. de Alfonsín, y después el 2001, para comentarte simplemente tres grandes hitos en la historia argentina, que hizo que se licuaran los ahorros de los argentinos que estaban en los bancos. Entonces mucha gente, aún con recursos en blanco, compraba dólares y lo guardaba en una caja de seguridad, en una caja de seguridad propia, en la oficina, fuera del sistema bancario. Y eso también ocurrió durante la época más aún del cepo de los últimos 5 años, en el cual te permitían comprar hasta $200. Entonces mucha gente podía comprar $200 oficialmente, en blanco, bien con recursos legales, pero no lo dejaba en el banco, lo sacaba del sistema porque tenía miedo al manotazo, sobre todo porque muchos economistas permanentemente, recurrentemente, y ni que hablar los de la oposición, ponen el foco en las reservas negativas del Banco Central. Entonces, che, si el Banco Central no tiene reservas, van a manotear los depósitos privados y vamos a perder todos como en el 2001. Entonces el gobierno, como es consciente de ese escenario, dice, tengo que buscar un mecanismo para que esa gente que tiene recursos en blanco, pero que están fuera del sistema bancario, lo incorpore, sea en un depósito bancario, sea que cambie el auto, sea que compre la moto, sea que se meta en el anticipo de la construcción de la vivienda, o que ponga la diferencia para pasar de un 2 ambientes a un 3 ambientes. Y entonces, claro, la restricción que frenaba todo eso, que frena todo eso todavía, son la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria, perdón, y la ley de procedimientos tributarios. ¿Qué te dice? Mira, cualquier manifestación de riqueza fuera de lo normal, movimientos en efectivos, qué sé yo, iba a estar sobre la lupa del de la Unión, de la Unidad de Investigación Financiera o de la propia AFIP o IARCA. Ujú. Eso es lo que se quiere, contar con respaldo legislativo para decir, muchachos, seamos más flexibles, esa plata tiene que estar en el circuito productivo y facilitemos todos los canales para que así sea, ¿no? Claro. Decime, además de esto que decís vos de la intención de facilitarle a la gente este blanqueo, ¿hasta dónde hay la necesidad de que efectivamente entren los dólares al sistema, ¿no? Y a la economía argentina? Porque una de las cosas que el gobierno viene necesitando desde que asumió es dólares no para la reserva del Banco Central, pero también para que la economía empiece, ¿no? El engranaje empiece a moverse más, ¿no? Sí, pero ahí la biblioteca, de nuevo en la Argentina, está muy dividida. ¿Por qué? Porque vos sabés, Mariano, que en la historia argentina, y es cierto lo que dice el equipo económico y el presidente, nunca hemos tenido la concurrencia de superávit fiscal, desregulación plena de la economía. Hay algunos precios regulados que tienen que pasar a ser libres en cualquier momento, y flotación cambiaria. O sea, hoy el tipo de cambio es libre. Ujú. Entonces,
los dólares que necesita el importador, los dólares que necesita una empresa que tomó crédito en dólares colocando una obligación negociable y le vence y tiene que pagar, los saca del mismo sistema privado. O sea, el exportador necesita pesos para pagar sueldos en pesos, para pagar impuestos en pesos, y tiene la cosecha, la venda del exportador, el exportador le da pesos, el exportador lo liquida en el mercado libre, recibe los dólares, y ahí hace toda la operación. Y con esos dólares el mercado dice, bueno, abastezco la demanda. ¿Y a quién? A los importadores, Sí. a los que quieren viajar al exterior. Ya no es más que se le compra o se le vende al Banco Central. Por eso vos habrás visto, si tuviste la oportunidad, Mariano, que desde el 11, o mejor dicho, sí, del 11 o 14 de abril, el Banco Central nos informa diariamente la variación de las reservas y a continuación pone una línea que dice: hoy el Banco Central no intervino. Claro. Quiere decir que hay un mercado cambiario que es totalmente privado. Entonces, en ese contexto, las reservas no son relevantes. Las reservas son relevantes en los países que tienen necesariamente regulaciones cambiarias. Entonces, desde ese punto de vista, no, yo creo que la medida apunta más que a recuperar reservas, que seguramente las va a tener algún efecto, a que se muevan capitales que están ociosos, y al moverlo en la actividad productiva, como te decía, comprar un auto, meterlo en una caja de ahorro o a plazo fijo, comprar la vivienda, empieza a tributar, a generar impuestos, a pagar salarios, porque quien vende una casa, quien vende un auto, quien vende una moto es un vendedor, un comerciante que recibe su comisión. O sea, el circuito productivo que estaba hoy moviéndose a una velocidad, si ingresan esos capitales, va a moverse a mayor velocidad y vamos a ganar todos. Esa Claro. es un poco la idea. Daniel, y decime, ¿hasta dónde es cierta o exagerado una de las grandes críticas que yo escuché que hacen sobre todo los kirchneristas, que es el tema de que esto va a favorecer a la entrada legal de dólares mal habidos, no de ese muchacho que le compró el arbolito, sino de guita espuria, ¿no? De narcotráfico, bueno, de contrabando y demás? ¿Hasta dónde es verdad eso? Y porque son los que están más preparados para pensar en esos términos, porque si vos ves los diarios, estamos en el momento en que la Corte va a decidir qué va a pasar con la condena en firme a la ex vicepresidenta de la Nación, etcétera. Los grandes capitales del narcotráfico, del lavado de dinero, no van a entrar nunca por esta vía, y la fiscalización sigue vigente. Hemos visto en los últimos días operativos policiales encontrando a grupos venezolanos que tenían intervenciones en Argentina de manera criminal, y sigue la policía, y yo lo he visto con mis propios ojos porque pasó acá donde yo vivo, en Colegiales, cerca, y se vio todo un despliegue. O sea, los controles fiscales, penales, contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, contra el dinero del terrorismo, eso quédense tranquila a la sociedad argentina, que el gobierno no es ningún irresponsable y sigue bajo control. Y uno Así que tendería a pensar que sí, pero... Claro, por eso el gobierno aparte dijo, esto no es libre a todos, es hasta $42.000, 50 millones de pesos, que vos podés ir formalizando, ir incorporando al circuito legal o formal de las transacciones por mes. O sea, y lo que la gran novedad de ayer fue que hay una reforma en la que los pocos contribuyentes al impuesto a las ganancias, que le va a decir: mira, yo te voy a fiscalizar a lo sumo el último año, o sea, la última declaración jurada, pero no voy a mirar tu consistencia, tu relación entre tus ingresos declarados y tu variación patrimonial, justamente porque si yo este año que empieza, o cuando se salga la ley modificada penal cambiaria y de reforma de procedimientos fiscales, esté votada, bueno, vos vas a poder comprar una vivienda hasta $100.000 y no te van a decir: sí, mi patrimonio se incrementó en $100.000 porque lo saqué del colchón.
hasta ahí no vas a tener problema. Ahora, si te apareces comprando 2 Ferrari, 3 yates y una casa en Nordelta, y te van a poner el ojo en la lupa como te la siguen poniendo hoy, ¿no? Claro, totalmente. Daniel, como siempre es un placer hablar con vos. Te mando un gran abrazo y gracias por tu desinteresada colaboración como siempre, ¿eh? Y gracias a vos por los elogios, Mariano. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Daniel